Feliz tarde, estimados participantes. Bienvenidos al tercer encuentro síncrono correspondiente al trimestre 2024-2 para la unidad curricular Psicología de la Adicción y la Dependencia. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. En esta oportunidad, el objetivo de este espacio de aprendizaje tiene como propósito dar las orientaciones y lineamientos acerca de la actividad sumativa 3, aclarar dudas y ofrecer un breve resumen teórico acerca de la unidad 3, que tiene como objetivo general aplicar los instrumentos y pruebas para el diagnóstico de los síntomas y el deterioro psicológico del paciente que desarrolla drogodependencia. La actividad sumativa 3 tiene como fecha de entrega la semana 8, que inicia el lunes 24 de junio hasta el domingo 30 de junio, siendo la fecha límite para esta entrega el martes 2 de julio. Recuerden que no hay prórroga para las entregas, pues el lapso previsto para las entregas es bastante amplio. Ahora vamos a comenzar por explicar los detalles de esta actividad sumativa, que consiste en la realización de un trabajo práctico psicológico, que, como ya lo señalé, tiene como propósito aplicar los instrumentos y pruebas para el diagnóstico de los síntomas y el deterioro psicológico del paciente. Reconocer los instrumentos de evaluación psicológica para el diagnóstico psicológico de las dependencias y las adicciones. Aplicar los test psicológicos para determinar el tipo de adicción. Redactar los resultados de aplicación de los tests. Identificar el tipo de intervención psicológica para un paciente dependiente o adicto a drogas lícitas e ilícitas. En este sentido, la realización del trabajo práctico consistirá en aplicar dos instrumentos o test para determinar el tipo de adicción. Para ello, deben ubicar un caso cercano de alguna persona que evidencie bien sea dependencia o adicción a algún tipo de droga, tanto lícita como ilícita. Esto quiere decir, de acuerdo a lo que hemos visto en las dos unidades anteriores, ustedes pueden ubicar una persona que tenga excesivo consumo, por ejemplo, de cafeína, de cigarrillos, de alcohol y drogas duras. Cuando hablamos de drogas duras, nos estamos refiriendo a marihuana, a cocaína, a éxtasis y a todas las otras drogas que ya hemos mencionado. A esta persona deben aplicarle la entrevista motivacional y el ASIS, que son los dos instrumentos que se seleccionaron para cumplir el objetivo de esta unidad. Porque la entrevista motivacional y el ASIS. El ASIS, por ser un instrumento que fue sistematizado y publicado por la Organización Mundial de la Salud. Esto quiere decir que es de amplia utilidad en el área clínica y en el área de la salud pública. La entrevista motivacional es un recurso, ya lo vamos a ver, que sirve tanto para evaluación como para la intervención. En el caso de la entrevista motivacional, esto es un modelo desarrollado por Miller y Rolny, es un instrumento relativamente nuevo, consiste en un estilo de conversación colaborativo cuyo propósito es reforzar la motivación y el compromiso de la persona que desarrolla la adicción con su cambio. Por su parte, el ASIS es una prueba de detección del consumo de alcohol, tabaco y
otras sustancias. Es denominada ACIS por sus siglas en inglés. Como ya los mencioné, fue desarrollada por un grupo internacional de investigadores y médicos especialistas en adicciones bajo el auspicio de la Organización Mundial de la Salud en respuesta a la abrumadora carga que representa para la salud pública el consumo de sustancias psicoactivas en el mundo. Esta prueba fue diseñada para ser utilizada en el ámbito de atención primaria de salud, donde el consumo dañino de sustancias entre los usuarios puede no ser detectado o empeorar. La versión que vamos a utilizar, que es la que yo les facilité, consiste en un cuestionario que es bastante sencillo, en versión de lápiz y papel. También lo pueden aplicar online, pero la idea es que tenga la experiencia práctica dirigido a los usuarios de sustancias y debe ser administrado por un profesional de la salud. Aun cuando ustedes no son profesionales todavía, pues están considerados dentro del área, pues son estudiantes de psicología en formación. Este cuestionario del ACIS consta de 8 preguntas y llenarlo toma aproximadamente entre 5 y 10 minutos, no más de allí. El diseño de la prueba es culturalmente neutral, por lo que puede utilizarse en una gran variedad de culturas para detectar el consumo de las siguientes sustancias, que ya lo hemos visto en la clasificación que hacen ambos manuales, el DSM-5 y el CIE-11, y estas sustancias son tabaco, alcohol, cannabis, cocaína, estimulantes de tipo anfetamina, los inhalantes, los sedantes o pastillas para dormir, conocidas como benzodiazepinas, los alucinógenos, los opiáceos y otras drogas. Para que se evidencie este trabajo práctico, ustedes van a realizar un informe que contenga los siguientes aspectos teóricos y a la vez prácticos. Primero van a interpretar los resultados de los instrumentos aplicados. Esto o lo pueden colocar su evidencia, pueden colocar de primero o lo pueden colocar como anexos. Aquí se los dejo a su libre organización. Van a interpretar los resultados de estos instrumentos aplicados. Deben dejar registro fotográfico en la presentación de la aplicación de estos instrumentos. Recuerden resguardar los datos de identificación del paciente evaluado. Ustedes hacen su registro fotográfico, ustedes pueden fotografiar a la persona que está haciendo el instrumento de espalda, o si lo fotografían de frente, pues recuerden tapar con alguna imagen o pixelado la identidad de la persona. Se debe evidenciar en este informe la aplicación del protocolo en la entrevista motivacional y el instrumento ACIS. A estos, bien sea pegan los instrumentos en el informe o dejan el registro fotográfico de la evidencia de ambos instrumentos. Dentro de este informe es importante describir una ficha técnica acerca de los instrumentos psicológicos más utilizados para evaluar adicciones, que en este caso, por supuesto, van a realizar la ficha técnica del ACIS en español, de la entrevista motivacional, del DAS-10, del Audit, el CAGE y el Fagerström. El DAS-10 es un test de screening para detectar abuso de drogas. Esto es un cuestionario de tamizaje de 10 ítems o reactivos para detectar el abuso de sustancias psicoactivas. Las preguntas buscan identificar trastornos psicológicos y médicos que sean por causa del consumo de sustancias y reconoce 4 niveles de riesgo que ustedes lo van a ilustrar en su informe. Por su parte, el audit es un instrumento de tamizaje utilizado para evaluar el nivel de riesgo del consumo del alcohol, además de ser un apoyo en las intervenciones breves realizadas en pacientes con consumo de riesgo de alcohol o superior. El CAGE también es un cuestionario que se usa para detectar abuso de alcohol en adultos. Y el Fagerström fue un instrumento diseñado por el psicólogo Carl Olof Fagerström, experto en la lucha contra el tabaquismo,
y fue diseñado con el fin de determinar el grado de dependencia física de cada fumador. Posterior a la ficha técnica, van a realizar un análisis de carácter teórico-práctico acerca de la adecuada escogencia de los instrumentos, cuestionarios y test objetivos para un diagnóstico preciso de las dependencias y las adicciones. En este caso, nos vamos a salir de la evaluación psicológica tradicional, que también pudiesen utilizarla, sobre todo para evaluar funciones de corte neuropsicológico. Podríamos utilizar bien sea la evaluación cognitiva Montreal o MoCA o el examen mínimo del estado mental. Además de figura humana, además de los cuestionarios de personalidad, que recuerden que es una de las áreas que se ve afectada en el funcionamiento de este tipo de pacientes, vamos a conocer todos estos instrumentos que acabo de mencionar. A eso se refiere esta adecuada escogencia de instrumentos. No es aplicar instrumentos por aplicar, sino simplemente valernos de herramientas objetivas que puedan apoyar un diagnóstico preciso. Y este diagnóstico preciso, recuerden que va a estar basado en la entrevista clínica, pero también en la entrevista motivacional y en los otros recursos de acuerdo a las características del paciente. Uno de los elementos más pertinentes es escoger un patrón de evaluación que sea coherente con el tipo de paciente que vamos a evaluar. En este sentido, van a describir la importancia de la entrevista motivacional como un recurso evaluativo en psicología de la adicción. Ya van a ver que también esta entrevista motivacional para la última unidad se utiliza de acuerdo al nivel detectado para realizar la intervención con el paciente. Se debe, en este informe, describir la pertinencia de determinar la comorbilidad en la evaluación psicológica del paciente dependiente o el adicto, así como los antecedentes e historial de la conducta adictiva. Esto va a tener más sentido en la unidad 4. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros realizar las intervenciones con los pacientes con adicciones, no debemos considerar solamente el tipo de adicción, sino el estilo, el tipo de personalidad, cuál es la sustancia que ha consumido el paciente, cómo inició este historial de la conducta adictiva, y en el caso de que se determine que esta persona tiene un trastorno de personalidad, un trastorno de conducta, un trastorno del área afectiva o emocional, un trastorno de ansiedad, pues estos son elementos que se deben incluir en la intervención. Es decir, vamos a intervenir tanto la conducta adictiva como esa comorbilidad, bien sea que se trate de ansiedad, depresión, algún otro trastorno del estado de ánimo, trastorno de personalidad o cualquier otro que esté asociado a la persona que desarrolla adicciones. También van a disertar en este informe, pues, cuál es la diferencia en la evaluación psicológica para un paciente dependiente a una droga legal o lícita y las drogas ilícitas. También es importante que en este informe reflexionen acerca de su experiencia en la aplicación y corrección tanto de la entrevista motivacional como del ASIS. Van a describir sus conclusiones, el aprendizaje personal y académico acerca de la importancia de conocer y manejar los distintos instrumentos existentes para para evaluar el trastorno por el uso de sustancias. Para el desarrollo de este trabajo práctico, deben describir la situación problemática que será abordada. Si para ello requirió de instrumentos de recolección de datos, que en este caso sí, deben ser descritos y se debe justificar su escogencia. Este punto se refiere al motivo de evaluación que van a registrar. El motivo de la aplicación de estos instrumentos es con fines académicos e investigativos y forma parte de la tercera evaluación de psicología de la adicción y la dependencia. Se consideran
de manera especial el resguardo de los datos de confidencialidad del paciente identificado, de la persona que ustedes utilicen como, como apoyo en esta tarea. Los resultados, como deben comunicarlos, este informe debe contener la portada institucional. Recuerden que la portada institucional no lleva imágenes. Todo el informe sigue un patrón. Esto quiere decir que todo el texto, incluido títulos y subtítulos, deben estar en letra Arial 12, exceptuando la portada con un interlineado de 1,5. El desarrollo de este informe, solamente de desarrollo, pueden ser entre 8 y 10 páginas. Deben seguir las normas del manual del pregrado, de realización de trabajos de pregrado de la universidad, el formato institucional. Este formato institucional ya lo he mencionado en anteriores oportunidades. El margen es superior izquierdo de 4 centímetros y derecho inferior de 3 centímetros. Este informe debe contener su introducción. En este informe vamos a realizar la aplicación de los instrumentos ASIS y la entrevista motivacional. Asimismo, describiremos una ficha técnica de los instrumentos tal, que son los más utilizados dentro del área de psicología de las adicciones. Daremos a conocer cómo se interpreta, cómo le dan los resultados para dar cumplimiento a la unidad 3. La descripción de la situación problemática, como ya les señalé, pues esto es una tarea o un trabajo práctico con instrumentos que tienen fines académicos. Esta propuesta de solución o plan de evaluación se refiere a si ustedes cumplen todos o describen de manera correcta todos sus temas y la reflexión sobre sus aprendizajes. Es decir, cuando yo les señalo que cómo fue su experiencia académica y personal en la aplicación de estos instrumentos, a eso se refiere esta reflexión sobre el aprendizaje y, por supuesto, la redacción y la ortografía. Como ya lo señalé al inicio, esta tarea tiene como fecha de entrega a partir del lunes 24 de junio, que es la semana que viene, hasta el domingo 30 de junio, siendo la fecha límite para esta entrega el martes 2 de julio sin penalización en la calificación. Está calificado sobre el 100% y tiene una ponderación del 25% que representa el 100% de la calificación al final. Con esta explicación damos por concluida esta primera parte del encuentro síncrono para psicología de la adicción y la dependencia. Muchas gracias por su atención. En el caso de tener alguna duda, no duden en contactarme a través de la mensajería del aula virtual.